Es decir, cómo se incrementa la corriente de ionización en función del voltaje anódico. Bien, ese es en esencia el objetivo o lo que nos proponemos realizar en el análisis de esta práctica. Como se puede ver, entonces tenemos que, una vez más, ir al equipo de rayos X. Es decir, vamos a tomar el tubo y en este caso, a diferencia de la práctica anterior, vamos a variar el voltaje anódico aplicado al tubo. Es decir, tomamos acá el tubo y al ánodo vamos a aplicarle mediante la fuente un voltaje que en este caso es variable y vamos a decir que vamos a aplicar un voltaje anódico que va a ir de 0 a 35.000 voltios. Bien. De nuevo, pues continuamos trabajando con un material anódico de cobre. Es decir, esto es un ánodo de cobre. Bien. Por supuesto, en el tubo tenemos el otro elemento fundamental, el otro dispositivo, que es el generador de los electrones por termoemisión. Tenemos aquí entonces el cátodo. Para poder acelerar los electrones y hacer que interactúen o colisionen con los átomos del material anódico, pues tenemos que establecer una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo. Para eso debemos cerrar ese circuito. Entonces, unimos mediante un conductor cátodo con ánodo y entonces tenemos ahí que se crea un intenso campo eléctrico en el interior del tubo de rayos X. Bien, como he explicado en la clase anterior, entonces ahora aquí se va a generar radiación, la cual debe ser colimada para poder tener unas de rayos X. Entonces aquí vamos a colocar de nuevo un colimador que va a tener un diámetro de 2 milímetros, un diámetro de la sección transversal circular que tiene ese colimador. Bien, de esa forma, entonces podemos generar mediante el tubo de rayos X un haz de rayos X que, como ya sabemos, es policromático. Entonces decimos que aquí hay un haz de rayos X policromático. O sea, compuesto por radiaciones que tienen diferentes energías. Bien, generado el haz de rayos X que necesitamos que interactúe con el aire, entonces lo hacemos incidir sobre la muestra de aire que hay entre dos placas de condensador. Una placa que la colocamos en la parte inferior y otra que iría en la parte superior. Son dos placas metálicas, ya,
que van a estar separadas, sí, una distancia D. Va a haber una distancia de separación entre estas placas de condensador. Están separadas una distancia D. Bien. A la placa inferior, a diferencia de la práctica anterior, le vamos a colocar un potencial fijo, es decir, esta placa va a ir a una fuente de voltaje que no va a ser variable, sino que va a ser fija. Entonces, esta fuente de voltaje me va a suministrar un potencial fijo para crear un campo eléctrico fijo dentro de las placas de condensador. Bien, entonces decimos que esta batería, este símbolo representa una batería, va a suministrar un voltaje de placa fijo constante de 250 voltios. Como está conectado al borne positivo de la batería, entonces esta placa está cargada positivamente. Bien. La placa superior se conecta mediante un cable BNC a un dispositivo que va a amplificar la corriente y entonces este dispositivo lo llamamos un amplificador de corriente continua. Entonces aquí tenemos el amplificador de corriente continua. Bien, este dispositivo amplificador de corriente continua va conectado a tierra y entonces aquí hemos creado ya una diferencia de potencial entre las placas, quedando la placa de la parte superior a un potencial negativo. De esa forma hemos construido un campo eléctrico homogéneo entre las dos placas, ya que va a recoger las cargas eléctricas generadas y por las fuerzas o intensidades de campo eléctrico sobre esas cargas, las van a desplazar a cada una de las placas. Entonces tenemos en el interior de las placas un campo eléctrico homogéneo. Y es homogéneo y además constante. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es igual al potencial aplicado sobre la distancia de separación D. Como el potencial es de 250 voltios en todo el experimento, quiere decir que el campo eléctrico que se crea es un campo eléctrico constante. Bien. De esa manera, entonces, las radiaciones o los rayos X van a interactuar con la muestra de aire que entra dentro de las dos placas de condensador. Se van a ionizar, se va a ionizar ese aire y se van a desprender electrones y iones positivos. Se van a crear electrones y iones positivos. De acuerdo a al signo de la placa, de acuerdo a la carga que tenga la placa, entonces vamos a ver que los electrones irán a la placa inferior, o sea, la placa positiva. Aquí tendremos las cargas negativas, los electrones vendrán a esta placa negativa y los iones positivos irán a la placa negativa. Y estos iones positivos, al ir a la placa negativa, toman un electrón y para neutralizarse, y entonces se forma una corriente eléctrica que se lleva a través de este conductor que es un cable BNC. Cable BNC que es blindado y que es un cable es un cable coaxial como esos que se utilizan en los televisores o en los computadores,
donde en su interior va un conductor y alrededor va una especie de malla metálica blindándolo para evitar influencias de campos eléctricos o magnéticos externos que puedan perturbar la corriente o cargas eléctricas que circulan a través del conductor central. Bien, entonces, ya tenemos la disposición del equipo, ya tenemos la muestra interactuando con los rayos X. Y entonces, ¿cuáles serían las variables a estudiar? Pues las variables a estudiar no es más que la cantidad de corriente eléctrica que se genera aquí entre las placas de condensador por efecto de la ionización y que es llevada al amplificador para luego ser medida mediante un amperímetro que colocamos al amplificador de corriente continua. Y entonces tenemos dos variables: la corriente de ionización generada y el voltaje anódico aplicado al tubo de rayos X. Bien, recordemos que la energía cinética de los electrones es 1/2 de mv cuadrado, perdón, de m, quedó aquí mal, de mv cuadrado, y esto es igual a la carga del electrón por el voltaje anódico, bien, que es mv cuadrado. Bien, esto quiere decir que a mayor voltaje anódico, la energía cinética de los electrones que se mueven en el interior del tubo es mayor. Como los electrones son los que generan los rayos X al interactuar con los átomos, entonces al tener estos mayor energía cinética van a generar rayos X más energéticos. Esto quiere decir que entre mayor sea la energía de los rayos X, es de esperar que mayor sea la cantidad de corriente o carga eléctrica generada. Bien, el hecho es que vamos a construir una tabla de datos de la corriente de ionización como variable dependiente y el voltaje anódico como variable independiente. Y en ese caso, entonces se construye la siguiente tabla de datos. Se construye una tabla de datos donde tenemos acá corriente de ionización en nanoamperios porque son corrientes muy pequeñas, por eso utilizamos un amplificador de corriente continua, y el voltaje anódico que está dado en voltios. Bien, ese voltaje anódico, como se explicó acá, se toma de una fuente variable que va de 0 a 35.000 voltios. Y entonces, comenzamos. Cuando se aplica un voltaje de 0, vemos que no hay corriente de ionización, es decir, la corriente de ionización es 0. Se suele variar este voltaje en el equipo de rayos X de la universidad de 500 en 500 voltios. Y entonces, por ejemplo, decimos para 500 voltios, ¿cuál sería la corriente? Y encontramos como resultado que la corriente sigue siendo 0. Si aumentamos otros 500 voltios, por ejemplo a 1000 voltios, vemos de nuevo que el resultado es 0. Si aumentamos otros 500 voltios, por ejemplo 1500 voltios, de nuevo vemos que no hay corriente de ionización, 0. Pero llega un momento en que vamos aumentando y al llegar a los 8000 voltios aparece el primer valor de corriente de ionización, indicándonos que es a partir de este voltaje que se generan los rayos X. Para voltajes inferiores a 8000 no hay radiación, es decir, no hay rayos X, sino que ya cuando llegamos a 8000 comienza a haber corriente de ionización indicándonos que hay rayos X. Antes no existía corriente de ionización porque no se estaban generando rayos X. Luego aprendemos aquí en esta práctica que los rayos X, en un tubo de rayos X,
se generan para voltajes grandes, más o menos del orden de los 8000 voltios. Bien, y seguimos así aumentando el voltaje hasta unos 35.000 voltios, ¿ya? Y así vamos a obtener hasta un valor I sub n para la corriente de ionización. Bien, decimos que esta es la tabla de datos que se ha generado cuando tomamos un haz de sección transversal circular de diámetro 2 milímetros. Entonces decimos que este es para el colimador de diámetro 2 milímetros. Bien. Construida la tabla de datos, entonces ahora tenemos que hacer la gráfica para ver el comportamiento de esas magnitudes y para estudiar qué tipo de relación hay entre esas magnitudes y ver cuál sería la ley física o ley matemática que, digamos, explicaría o que describe el comportamiento de esas variables. Para poder llegar allá, entonces tenemos que hacer una gráfica. Y consiste en graficar colocar estas magnitudes en un sistema de coordenadas. Entonces, en el eje de las Y vamos a colocar la intensidad en nanoamperios y en el eje de las X vamos a colocar voltaje anódico en voltios. Bien, como se infiere de la tabla, para voltajes de cero no hay corriente de ionización. Entonces aquí tendríamos cero, tendríamos por aquí máximo 35.000 voltios. Por aquí podríamos hablar de unos 17.000 voltios. Por acá podríamos hablar de unos 25.000 voltios. Digamos por acá unos 20.000 voltios. Por aquí unos 30.000 voltios. Y podríamos pensar que por aquí tendríamos 10.000 voltios. Y por aquí podríamos pensar en los 8.000 voltios. Entonces, cuando uno hace la gráfica, une los puntos correspondientes a cada pareja de datos de la tabla y construye la gráfica, uno encuentra que esto da una gráfica de la siguiente forma. Bien. Esto entonces nos dice que hay una relación de proporcionalidad directa entre la corriente de ionización y el voltaje anódico. Pero es una relación de proporcionalidad directa no lineal, sino polinomial por la forma de la gráfica. Además me dice que no arranca de cero, sino que arranca desde un valor B sub 0. Entonces, desde B sub 0. Entonces, ¿qué podemos concluir de la gráfica? Entonces diremos lo siguiente, que de la gráfica se concluye que esta intensidad, esta magnitud, es directamente proporcional a la variable del potencial B sub A menos B sub 0 a la N, que la podemos escribir como una igualdad. O sea, que en forma de igualdad
la corriente I es igual a una constante de proporcionalidad K, factor de B sub A menos B sub 0 elevado a la N. Bien, esto quiere decir que la ley que gobierna ese proceso tiene esta forma matemática. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la ecuación matemática para esta tabla de datos? ¿Cómo voy a obtener la ecuación matemática que corresponde a esta gráfica a partir de la tabla de datos? Para eso hay un procedimiento y entonces haremos lo siguiente. Vamos a aplicar logaritmos a esta ecuación. Entonces, aplicando logaritmos, se tiene que el logaritmo de I, logaritmo en base 10, de I, va a ser igual a, aquí tengo un producto, que es el producto de una constante por este binomio elevado a la n. Entonces sería el logaritmo de, o mejor, el logaritmo de esta parte, de la igualdad, de la parte derecha de la igualdad, sería la suma de los dos logaritmos, del primer factor y del segundo factor. El logaritmo del segundo factor es el logaritmo de una cantidad, de una potencia. Y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, es decir, n por el logaritmo de b sub a menos b sub 0. Ahora sí, más el logaritmo del primer factor, o sea, más el logaritmo en base 10 de k. Bien, eso nos lo dicen las propiedades de los logaritmos. Podemos ver de una manera muy clara que eso es una recta en una escala logarítmica. ¿Cómo? Vamos a decir lo siguiente, sea el logaritmo de i a una magnitud y. El logaritmo de b sub a menos b sub 0 igual a una magnitud x. Y logaritmo de k a una magnitud k. Esto quiere decir lo siguiente. Luego, reemplazando aquí, tendríamos que y es igual a n por x, porque logaritmo de b sub a menos b sub 0 es x, n por x, más logaritmo de k es k. Bien, entonces debemos llevar los datos de esta tabla a una escala de tipo logarítmico para utilizar esta propiedad. ¿Cómo se hace? Bien, entonces para eso o bien se calcula el logaritmo de las magnitudes y se construye la gráfica con esos logaritmos, o bien ya se consiguen se consigue papel logarítmico que tienen escalas calibradas. Y entonces, en ese caso, todo lo que hace uno es llevar los datos directamente al papel sin necesidad de sacarle valores adicionales. Es decir, sin necesidad de sacar los logaritmos de las cantidades que se están trabajando. Entonces, se toma el papel logarítmico, que es un papel, como digo, lo venden en las papelerías y tiene las escalas logarítmicas. Entonces, en el eje de y iría la variable y, en el eje de las x iría la variable x. Bien. Nosotros sabemos que el logaritmo
en base 10 de la unidad es 0. Entonces aquí este 0 de la escala normal vale 1. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. Entonces tendríamos una primera unidad en la escala logarítmica. Y entonces correspondería a 10. El logaritmo en base 10 de 100 es 2 unidades. Entonces tendríamos aquí 2 unidades en la escala logarítmica que correspondería a 100. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3 unidades. Aquí tendría tercera unidad, equivale a 1000. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4 unidades. Entonces tendríamos aquí 4 unidades que equivale a 10.000. El logaritmo en base 10 de 100.000 serían 5 unidades, menos quinta unidad, equivaldría aquí a 100.000. Y así sucesivamente. Bien, pero por otro lado, en el eje de Y también van las mismas escalas. Es decir, por aquí tendríamos 10, por aquí tendríamos 100, por aquí tendríamos 1000, por acá tendríamos 10.000 y por acá tendríamos 100.000. Y así sucesivamente. Bien, como les digo, ya se compra papel papel logarítmico y se llevan los datos directos. En nuestra tabla de datos, el voltaje anódico va a variar de 0 a 35.000. Pero recordemos que estamos graficando acá es el logaritmo de x, el logaritmo de b sub a menos b sub 0. ¿Ya? O sea, 35.000 menos b sub 0 que dio 8.000. Que quiere que pues, digamos, a ir arrancando más o menos desde la gráfica arrancaría más o menos de 27.000. Bien, entonces quiere decir que esto iría como por acá. Estaremos en esta región. En esta región. ¿Ya? Entonces, al hacer la gráfica, uno tiene que nos da una línea recta. Voy a hacer un poquitico exagerado en la gráfica para poder explicar un poco más las cosas. Bien, entonces hacemos la primera gráfica, digamos, para el colimador de diámetro 2 milímetros. Y nos da una línea recta. Bien. La pendiente de esta línea recta, M, será igual a la variación del, o sea, delta, del logaritmo de I sobre la variación, o sea, el delta, de logaritmo de b sub a menos b sub 0, y esta es el valor de n, porque esta es la ecuación de una recta de pendiente m, que en escala logarítmica es n, o sea, el exponente de la ley que determina ese proceso correspondiente a esta gráfica. Bien, de esa forma calculamos el exponente n. Ahora se hace una extrapolación de la línea recta que se tiene para encontrar la magnitud de la variable k. En ese caso, digamos que k va a ser, bueno, aquí hay un valor que corresponde en escala logarítmica al k. O sea, k es el antilogaritmo de la magnitud k. Bien. En este caso, entonces ya tenemos el valor de k y tenemos la pendiente. Entonces diré que la ecuación
que gobierna esta primera gráfica para el colimador de diámetro 2 milímetros, pues es una ecuación de esta forma. O sea, I sub 1 igual a K sub 1 factor del voltaje anódico B sub A menos B sub 0 a la N, o sea, la pendiente N sub. Diríamos que esto es para el colimador de diámetro 2 milímetros. Bien. Entonces ya hemos visto que esta gráfica nos dice que la corriente de ionización en términos de voltaje anódico es una relación de proporcionalidad directa, pero polinomial, no es una línea recta, ¿ya? No es lineal, sino que es de esta forma. Y para el caso del colimador de 2 milímetros, con esta tabla de datos se calculan el exponente y la constante y obtenemos una primera ecuación. Bien. Luego quitamos el colimador de diámetro 2 milímetros y le colocamos a la ventana del tubo de rayos X un colimador de diámetro 5 milímetros y repetimos todo el experimento con un haz de rayos X mucho más intenso porque tiene mayor sección transversal. Y de nuevo se construye una tablita de datos. Luego se hace una tablita de datos donde se van a dejar los mismos valores del voltaje anódico en voltios, que va a ir desde 0, variando de 500 en 500 voltios, y así sucesivamente. Vamos a ver que de nuevo, en 8000 más o menos, aparece corriente de ionización, y eso lo vamos a llevar hasta 35.000 voltios. Entonces, de nuevo acá, tenemos la corriente en nanoamperios, y de nuevo, para 0 voltios, 0 corriente, para 500, 0 corriente, para 1000, 0 corriente, para 1500, 0 corriente, y el primer valor aparece más o menos en 8000, y así seguimos hasta el enésimo valor. Bien, y decimos que esta es la tabla de datos para un colimador de diámetro 5 milímetros. Bien. De nuevo se hace la gráfica. Y vamos a encontrar que la gráfica va a ser una gráfica que está por encima de la anterior, debido a que las intensidades de corriente de ionización son superiores. Como consecuencia de que los rayos X son más energéticos al colocar el colimador de diámetro 5 milímetros. Entonces la gráfica es una gráfica de esta forma. Y entonces diremos que esta es la gráfica para el colimador de 2 milímetros. Y esta es la gráfica para el colimador de 5 milímetros. Bien. Hecha la gráfica, de nuevo se llevan los datos de esta tabla al papel o a la escala logarítmica. Se hace la gráfica. Vamos a obtener una gráfica parecida a esto. Y decimos que esta es la del colimador de diámetro 5 milímetros. Calculamos la pendiente para obtener n. Y entonces podemos obtener una segunda ecuación, que sería la ecuación I sub 2 igual a K sub 2 factor del voltaje anódico B sub A menos B sub 0 a la N sub 2. Y esto es, diríamos, para el colimador
de diámetro, 5 milímetros. Bien, vemos que la forma del fenómeno es la misma, aunque la ecuación varía porque las constantes van a ser diferentes, el exponente es diferente, ¿ya? Y esto se debe a que en este segundo caso las radiaciones son mucho más energéticas debido a que la sección transversal es mayor que en el primer caso, donde la sección transversal de los rayos X es menor porque es de 2 milímetros de diámetro de sección transversal. Y eso sería, digamos, el experimento. ¿Ya? Entonces ahí es importante ver que al aumentar el voltaje, aumenta la corriente de ionización, que es una función polinomial que aumenta la corriente de ionización a medida que el voltaje aumenta, pero que no hay corriente de ionización por voltajes inferiores más o menos a los 8000 voltios. Puede dar 7500, puede dar 8500, eso depende del equipo. Pero, y fundamentalmente el material que forma el ánodo del tubo de rayos X. Más adelante vamos a ver por qué se presenta eso. Pero entonces, esto nos enseña que para que se produzcan los rayos X necesitamos tener voltajes muy grandes, del orden de miles de voltios, es decir, del orden de los 8000, 9000 voltios. Bien, ¿alguna pregunta sobre este experimento que acabamos de analizar? En el laboratorio trabajamos hasta 35.000 voltios, ¿ya? Y las corrientes, los valores de las corrientes, estos valores, que no le he colocado ningún valor es porque eso depende de la escala que uno utilice en el amplificador de corriente. Si utiliza una escala de, digamos, miliamperios, va a ser un poco diferente si utiliza una escala de nanoamperios. Pero usualmente trabajamos con escalas de nanoamperios porque las corrientes son muy pequeñas, son muy pequeñas. Entonces son números, digamos, que, ¿cómo le diría? Pueden ser grandes dependiendo del factor del exponente que usted utilice ahí. Voy a explicar un poco más la idea. Yo puedo hablar, ¿sí?, de, por ejemplo, 9 nanoamperios, ¿verdad? Bien, 9 nanoamperios quiere decir que esto es 9, bueno, me coincidió, pero bueno, no quería eso. 9 por 10 a la menos 9 amperios, ¿ya? O lo que es lo mismo es 9 por 10 a la menos 6 miliamperios, ¿ya? Entonces, esta es una escala muy pequeña. Veamos lo siguiente. Las unidades de corriente son amperios, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de miliamperios, por ejemplo, 9, entonces sería 0,09, ¿ya? Miliamperios. Cuando yo estoy hablando en nanoamperios, sería 0,9. Entonces, claro, usted me diría, esta cantidad es mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces, uno lo que suele hacer es trabajar en notación científica, decir 9 por 10 a la menos 6 amperios. O decir aquí, en este caso, decir aquí 9 por 10 a la menos 9 amperios. Entonces, uno siempre debe utilizar la misma escala, el mismo factor aquí en el eje de las Y. Pero lo que yo quiero hacer ver es que los valores experimentales del laboratorio son muy pequeños. Si yo
tengo datos del laboratorio que son 9 nanoamperios, ¿ya? 9 nanoamperios es una cantidad muy pequeña, pero si es 9 miliamperios, usted podrá ver que son 9 miliamperios equivalen a 9.000 nanoamperios, ¿ya? Entonces no es lo mismo que yo coloque una escala de miliamperios a una escala de nanoamperios. Nanoamperios va a tener un número muy grandes, ¿ya? Entonces, la conclusión de esto, las corrientes son muy pequeñas. Cuando yo hablo aquí de 10.000, pues pueda que esté representando en la gráfica en magnitudes de 10 a la menos 6, multiplicado por 10 a la menos 6, ¿ya? 10 a la menos 6, y entonces quiere decir que estoy en una escala relativamente mucho más grande que en nanoamperios. Pero, vuelvo y explico. Un amperio es una cantidad de carga bastante grande, ¿ya? Lo que se produce allí en la ionización son cantidades muy, muy, muy pequeñas, de las 1.000 millonésimas de amperio, 1.000 millonésimas. Por esa razón hay que utilizar este amplificador de corriente continua para poder medir esas corrientes muy pequeñas. Y por esa razón se presentan muchos errores a veces en estos experimentos, sobre todo cuando hay un día muy húmedo. ¿Por qué? Porque la humedad es conductora de la corriente. Cuando hay un día muy lluvioso, muy húmedo, cuando estamos trabajando un día que acabó de llover o que está lloviendo, o que la atmósfera tiene una humedad relativa muy alta, pues se presentan ciertos errores porque hay conductividad en el ambiente. Pero cuando lo ideal en estos experimentos es trabajar cuando la atmósfera está con una humedad relativa bastante baja, porque hay menos conductividad eléctrica. Son corrientes muy pequeñas. Entonces, ¿qué tan grande dependen estos datos? Pues depende de la escala que usted vaya a escoger para graficar. A eso me refiero, y depende del amplificador que utilice aquí, de la escala que usted le coloque, ¿ya? Pero lo importante es la forma de la gráfica, la magnitud, la relación de las magnitudes. Eso es lo importante. No sé si le queda clara la explicación. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues eh, si no hay más preguntas, entonces lo más importante es que logren elaborar bien su informe para la próxima clase, para la próxima semana. Y me resta desearles que tengan de pasar un buen día. Y espero que hayan entendido bien estas ideas sobre la ionización, que son muy importantes. Y como les explicaba en la clase anterior, es un fundamento para la construcción de los detectores Geiger y otros dispositivos como la cámara de ionización para poder detectar radiaciones ionizantes. Bueno, entonces que tengan un buen día. Felicidades. Gracias, profe. Que esté bien. Felicidades, que esté muy bien. Muchos éxitos. Bueno, bien, que esté muy bien. Felicidades.